Dandadan es la única obra donde verás el combate entre un Mecha Buda, que era una casa, contra un Godzilla, que en realidad es una waifu, y créanme cuando les digo que tiene sentido. Verán, Dandadan es el nuevo shonen que está en boca de todos en estos momentos. Mucho se ha dicho sobre él, que es el siguiente Jujutsu Kaisen, que es el nuevo padre del shonen, que encabezará las listas de anime shonen en los siguientes años y bla bla bla. Y sí, es un manga que tiene bastante potencial y la animación que se está estrenando actualmente es muy buena. No podemos negar que sí es un gran candidato. Sin embargo, yo no lo encasillaría como el siguiente Jujutsu Kaisen, ya que Dandadan tiene una esencia muy propia y original. Para empezar a hablar de esta obra, tenemos que decirte que está repleto de clichés que no terminan siendo clichés. Es una forma muy ingeniosa que el autor utiliza para presentarnos sus personajes, conflictos y arcos. Un ejemplo que podemos dar y que se diferencia de Jujutsu Kaisen es que, por ejemplo, en Jujutsu todo parecía que iba a caer en un cliché, pero las cosas se volvían más serias y esto parecía más un seinen. Sin embargo, en Dandadan, cuando parece que algo va a ser un cliché o va a caer en un personaje característico, resulta en un giro completamente extraño que parece aleatorio, pero que después en la obra tiene bastante sentido. Y hay que darle mérito al autor, ya que juntar una trama que combina elementos sobrenaturales del folclore japonés con alienígenas y elementos de ciencia ficción en una perfecta simbiosis que nos regala una historia que parece sacada de nuestras fantasías de niños, es algo muy impresionante. A diferencia de otros shonen, Dandadan tiene dos protagonistas en los que se enfoca y desarrolla muy bien. Uno es Okarun, que es un chico fanático de los temas de ocultismo y alienígenas que termina creyendo en fantasmas ya que es maldito por la turboabuela, la cual se convierte en la típica entidad dentro del prota que le da poderes. Por otro lado, tenemos a Momo Ayase, una chica que no creía en alienígenas, pero que irónicamente estos terminan despertando sus poderes psíquicos. Si bien en un principio podrías pensar que Okarun va a llevarse todo el foco y que de Ayase solamente la veremos como soporte, pues no, en realidad esto no pasa. En varios momentos de la obra podemos ver cómo cada uno entrena y tiene su desarrollo a su manera, al igual que cada quien tiene momentos donde se lleva el protagonismo. Okarun no termina por caer en este cliché de personaje de shonen edgy que obtiene un power-up cada que la trama lo requiera. Y Momo no es la típica personaje femenina que existe para motivar al prota y ser soporte de los demás. Al contrario, hay arcos que giran completamente en torno a ella y posee un nivel de poder bastante decente en comparación al resto de personajes. Otro punto en el que hay que hablar es la relación que tienen estos dos, ya que este manga no es solo de acción y comedia, sino también tiene varios elementos de romance, y a mi parecer, que soy un fiel fanático de estas obras de romance y amor en los mangas, debo decir que Dandadan tiene un desarrollo bastante interesante, ya que los protagonistas, entre medio de estos arcos repletos de acción y destrucción, tienen un desarrollo emocional bastante bonito. Poco a poco vas viendo cómo a través de diversos detalles y conversaciones entre ellos, esa amistad que nació de un interés en común, termina evolucionando en un romance y cariño que inclusive varios otros personajes notan, ya que llegan a ser muy obvios. Inclusive hay momentos donde se confiesan los sentimientos, aunque sea de forma indirecta. Sin duda alguna, todo indica que esto va encaminado a un final donde los veremos juntos y esperemos sean felices. Situación que pensamos aquí en Void Vision dejará satisfechos a muchos fanáticos. Pero bueno, basta de hablar de los protagonistas, hay que pasar a hablar de los personajes secundarios. Y déjenme decirles que los personajes secundarios de Dandadan nos han sorprendido bastante. Al igual que, como hablamos de Momo y de Okarun, pensamos que caerían en ciertos clichés, como por ejemplo, la típica amiga presumida que no quiere ensuciarse las manos y solamente está para ser el personaje molesto, termina siendo uno de los miembros del equipo de los protagonistas que más apoya y que en verdad se compromete y no le importa sacrificar todo su cabello con tal de salvar el día.
Por otro lado, tenemos al típico chico alegre, deportista, que todos pensamos que va a ser el alivio cómico o quizás el rival romántico de Okarun. Y si bien un poco de lo segundo sí lo logramos ver en el manga, esto termina por evolucionar en una especie de mitad chico alegre, mitad chico edgy, ya que bueno, el poder que obtiene este personaje secundario llamado Gigi lo obliga a tener una dualidad que hemos visto en otros animes, pero que acá la manejan de una forma muy extraña y cómica, donde sabes que eventualmente ese poder será de los buenos, pero no en el momento en el que te esperas, y eso es muy interesante también. Otro personaje que hay que destacar es el de la abuela de Momo, ya que funge como el típico personaje maestro de los protagonistas. Y si bien hay momentos donde se nota que el guionazo viene con ella, hay otros donde realmente de forma muy sutil el manga la saca de escena para que los protagonistas tengan el desarrollo, además de limitar muy bien su poder, ya que ella es muy poderosa pero solamente en un área en específico. Otros personajes, conforme van avanzando la obra, que van apareciendo, se hacen bastante interesantes y no van con la imagen principal que te pueden dar. Un ejemplo de esto es Sakata Quinta, el cual en un principio puede parecer inclusive un enemigo o un personaje molesto, pero termina siendo un personaje que en lo personal nos da mucha risa y ayuda bastante al equipo. Otro punto que hay que hablar de este anime es todas las referencias que tiene a la cultura del anime. Si eres otaku y has visto mucho shonen, vas a reconocer muchas referencias que hay aquí, desde el Kamehameha de Goku hasta transformaciones muy similares a las de Sailor Moon. Sin duda alguna, esto está repleto de referencias, y no solo del mundo otaku, sino también referencias a películas de ciencia ficción y de fantasmas. Podemos ver varias referencias a películas como La Maldición o El Aro, e inclusive al xenomorfo de Alien o La Guerra de los Mundos. Este manga no se corta en ese tipo de cuestiones. Para ir terminando, un punto que nos agradó bastante es que este manga es difícil de predecir en sus arcos, ya que tampoco cae en el cliché de que él o la protagonista terminan resolviendo todo con un power-up. Varios arcos terminan su resolución con trabajo en equipo, algún otro personaje nuevo se mete, o el enemigo en turno simplemente es sellado o se va. Entonces, es difícil de predecir qué giros dará la obra. Aunque te sientan algunas bases, todo termina siendo muy diferente. El ejemplo que podemos dar a esto es con el personaje de Gigi y de Aira. El personaje de Aira en cierto momento obtiene sus poderes al aliarse con un espíritu. Después, vamos a la trama de Gigi y todo parece que se dará igual. Gigi encuentra un espíritu que parece que lo está defendiendo y entonces te muestran el pasado de este espíritu donde realmente era maltratado y solamente quería jugar, así que Gigi lo acepta, pareciendo que será algo muy similar a lo de Aira. Pero no. Esto da un giro cuando vemos que este espíritu en realidad guarda mucho odio hacia la humanidad y termina siendo el enemigo final de ese arco, situación que en lo personal no nos esperábamos, o al menos esperábamos que Okarun o Momo hablaran con él para hacerlo bueno. Y créanme, esto no pasa hasta 2 arcos después, y más que nada es que Okarun entrenó y lo convenció con un juego extraño. Pero bueno, el punto es que es difícil de predecir y es bastante original. Si llegaste a este punto del video, podrás darte cuenta que este manga/anime nos encantó demasiado. Ya hacía bastante tiempo que no esperábamos un siguiente capítulo para ver qué se le ocurre al autor para complicar más la obra o simplemente hacerla más divertida, ya que eso sí, cuando Dandadan lo requiere, se complica y se pone muy serio. Otro aspecto que nos llama la atención es que hasta el momento el autor no parece olvidar ninguna de las reglas que pone y ningún personaje secundario, ya que cuando menos esperas que uno aparezca, termina salvando el día o siendo una pieza importante de estos. Inclusive el enemigo del capítulo 1 tiene más trasfondo de lo que esperas. Si tuviésemos que decir algo malo de la obra, es que quizás el estilo del humor y el ritmo no sea para todo el mundo, ya que hay varios momentos donde podría parecer que no hace un buen match la acción en un capítulo anterior con el romance en el otro, o la comedia en medio, o si bueno, te desesperas con facilidad cuando hay situaciones que acaban siendo comedia, tal vez esta obra debas tomarla con pincitas. Sin embargo, si vas con mente abierta, con ganas de ver algo nuevo,
y que te sorprenda, Dandadan es la mejor obra para ti. Sin duda alguna se ha convertido en una de las recomendaciones que haremos en el año, y no sabemos o estamos seguros si será el siguiente shonen estrella o el sucesor de Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba, pero sin duda es un shonen bastante original que merece su lugar en el podio de esos grandes. Este ha sido Mr. Misterio para Void Vision. Esperemos que vean Dandadan. Adiós.